Buen día. En la sesión del día de hoy de geografía voy a abordar el tema sobre las implicaciones del crecimiento poblacional. Y para iniciar con el tema, voy a mencionar que de acuerdo con el último informe que se desarrolló en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en el año del 2017, la población mundial alcanzó los 7.500 millones de habitantes aproximadamente. Y aquí podemos ver en un mapa de, de todos los continentes la población aproximada que tiene cada uno de ellos, donde podemos apreciar que Asia es el continente que está más poblado con aproximadamente más de la mitad de la población se está ahí en Asia. El incremento de la población y la alta medida de alimentos tienen un impacto directo sobre los recursos naturales como el suelo y agua. ¿Por qué? Porque mientras más población tenemos, más necesidad de producir alimentos hay, por lo tanto, desgastamos el suelo por medio de la erosión y también utilizamos o gastamos demasiada agua para producir estos alimentos. Se prevé que sequías e inundaciones, entre otros fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el cambio climático, afecten la producción, la calidad, el acceso y el uso de alimentos. O sea, si tenemos fenómenos como inundaciones y sequías, obviamente eso va a afectar la producción de alimentos, porque si hay sequías no hay agua suficiente para producir alimentos. Y también si hay inundaciones, pues estos campos agrícolas se pueden perder, o heladas, por ejemplo, cuando hay heladas también se pierde el cultivo. En el caso del cambio climático, con respecto a que se están derritiendo los glaciales, por ejemplo, hay una pérdida de peces, o sea, se mueren los peces porque el agua se puede poner turbia y también eso afecta, las altas temperaturas también pueden afectar a los animales. Dos enfoques para conceptualizar la pobreza. Existen dos enfoques para conceptualizarla y estos son enfoque monetario y el enfoque multidimensional. El enfoque monetario se refiere a los niveles de ingreso y consumo de bienes y servicios básicos, y el multidimensional son privaciones en cuanto al acceso a derechos y servicios básicos como la alimentación y la educación. O sea, si no se cuenta con el dinero para tener acceso a estos servicios básicos, pues son denegados o no se tiene acceso a ellos. Según Coneval, la pobreza es una situación que afronta una persona cuando padece una carencia social, rezago o falta de acceso a servicios de salud, a la seguridad social, a la vivienda, a servicios básicos en esta y a la alimentación, y cuando su ingreso no es suficiente para adquirir bienes y servicios que cubran sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Entonces, ese es el concepto que se nos da de pobreza, ¿ok? Que tiene un impacto a nivel mundial, esta pobreza, porque tiene consecuencias que veremos ahorita a continuación. La pobreza por ingresos se va a dividir en tres tipos, que es pobreza alimentaria, capacidades y patrimonio. Cuando hablamos en torno a la alimentaria, es la incapacidad de obtener la canasta básica, o sea, los alimentos básicos para tener una buena nutrición. En las capacidades, los ingresos económicos son insuficientes para adquirir esa canasta básica y cubrir gastos relacionados aparte con la salud y la educación. O sea, no se va a tener acceso o dinero suficiente para tener una buena salud y contar con una educación.
El patrimonio es la insuficiencia monetaria para la canasta básica y para cubrir los gastos relacionados, aparte de lo mencionado que eran salud, vamos a agregar vestido, vivienda, transporte y de nuevo educación, como en los otros dos tipos que ya mencioné. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, la educación proporciona habilidades que se reflejan en las oportunidades laborales y los ingresos de una persona. De esta forma, la pobreza a escala mundial podría reducirse casi al 50% si todos los adultos concluyeran sus estudios de secundaria. O sea que una buena medida, según la UNESCO, para combatir o para contrarrestar o para disminuir la pobreza sería brindarle educación a todas las personas, por lo menos hasta la secundaria, para que tengan acceso a un trabajo. El impacto de la pobreza, pues a nivel mundial, tiene varios aspectos, ¿ok? Para empezar, tenemos lo que es malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? Carencias, excesos o desequilibrios en la energía y los nutrientes absorbidos por el cuerpo humano. O sea, una malnutrición puede ser o que estén muy delgados o que pueden estar también gordos por la gran ingesta de grasas, ¿no? Por un desequilibrio alimentario. La desnutrición serían condiciones que resultan del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. Si no hay o si no se cuenta con las vitaminas necesarias para que el cuerpo esté nutrido, pues pueden aparecer más fácilmente enfermedades infecciosas que atacan al sistema por estar debilitado. Otra enfermedad que tenemos es el raquitismo, que esta es una carencia de vitamina D. La vitamina D favorece la absorción del calcio. Entonces, si no se absorbe este calcio de los alimentos, no vamos a poder tener una buena formación en nuestros huesos. Por eso los niños que padecen raquitismo o las personas que padecen raquitismo tienen deformaciones óseas, o sea, sus huesos están deformes. Tenemos por otro lado la discriminación, que es el trato desfavorable o de desprecio inmerecido hacia personas o hacia una persona o un grupo de personas. Y para culminar con estos puntos tenemos lo que es la marginación, que es un fenómeno multidimensional que se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la falta de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como a la dificultad para acceder a bienes y servicios básicos para el bienestar de una persona. ¿Ok? Esos serían los impactos de la pobreza, impactos negativos socialmente. En México y en diversas partes del mundo, las minorías, que no solo incluyen a los grupos menos numerosos de la sociedad, sino también a aquellos cuya posición no es dominante dentro de esta, están más expuestos a la discriminación y a la marginación. ¿Ok? Por mencionar algunos, vamos a mencionar a las personas que son extranjeras, son más vulnerables a sufrir esta discriminación o marginación. Las personas que tienen alguna discapacidad también van a ser vulnerables a esto. Las personas que pertenecen a un grupo étnico también van a sufrir discriminación y marginación. Los adultos mayores y aún en estos tiempos, aunque sí ha cambiado y hay muchas organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, también el ser mujer constituye una discriminación y una marginación, que aunque somos más mujeres que hombres, las mujeres por lo regular no ocupan puestos altos, ¿ok? Son los hombres los que ocupan estos puestos por discriminaciones sociales o de sexo. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, algunas medidas para contar con un mundo más igualitario son cumplir con obligaciones en materia de derechos humanos.
y garantizar el acceso a la información, a servicios de salud sexual y reproductiva, al trabajo y a la educación, entre otros. ¿Ok? Es muy importante que la gente cuente con educación, pero también yo voy a retomar esta parte donde dice salud sexual y reproductiva, porque es importante que las personas sepan cómo protegerse también para evitar este crecimiento de población tan acelerado y que se tome conciencia de que entre más crezca la población, menos oportunidades hay. Y estas serían las referencias de donde retomé la información. Gracias.